Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con el tema que corresponde al día de hoy. Vamos a checar que se esté viendo de manera correcta. Aquí tenemos un monitor para estarlo checando. Gracias, muy amables, porque nos acompañan el día de hoy en este curso que estamos ofreciendo diario a las 5 de la tarde, hora del tiempo del centro de México, y que nos habla acerca precisamente de lo que es el Catecismo, Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Arp, que pues ya hemos presentado este libro, que ya hemos comentado que es un poco pues ya antiguo en cuanto a su edición, pero tiene información extraordinaria y muy actualizada, porque la palabra de Dios siempre es actual. Bueno, agradecemos a los hermanos que ya se están conectando en este momento. Veo que hay algunas personas conectadas. Vamos a comenzar con nuestra oración inicial, como siempre pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la fuerza, que nos dé discernimiento para poder entender pues todo esto tan hermoso de su doctrina, de su catequesis. Este curso está orientado a catequistas, pero también a todo aquel que pues desea conocer un poco más de su fe. Vamos a empezar precisamente con la oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé fortaleza en todas nuestras actividades. Y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues buenas tardes nuevamente, y pues ya hicimos nuestra oración inicial y pues vamos a comenzar con las explicaciones. El día de ayer acabamos con esta pregunta número 87 del libro que nos aparece aquí con el Padre en este libro, y dice: ¿cómo se llama esta solicitud de Dios por conservar y gobernar al mundo? Y nos decía el Padre, esto fue la última que manejamos el día de ayer. Si tuviste la oportunidad de estar con nosotros, hoy estamos viendo la sesión o el tema 17. Dice: la solicitud de Dios por conservar y gobernar el mundo se llama providencia divina. Y ayer pues mencionamos esto, ¿verdad? Para el hombre, a veces lo que nos va a ocurrir, pues cuando nos pasa algo decimos suerte, o cuando nos pasa algo decimos algo incorrecto o algo malo, pues nos decimos mala suerte, o a lo mejor decimos destino, etcétera. Bueno, para nosotros como católicos, lo que es precisamente esto que nos interesa del futuro es simple y sencillamente dejarlo en las manos de Dios. No buscar el futuro o tratar de saber el futuro, porque el futuro le pertenece a Dios. El pasado ha quedado atrás y nos ha servido o nos debe de servir para aprendizaje. El presente nos debe de servir para tratar de vivirlo en plenitud. Y el futuro lo tenemos que dejar precisamente a Dios, a su divina providencia. Porque la providencia de Dios es aquella que nos debe de ir encaminando hacia Él. ¿Qué ocurre con esto? Pues ayer comentábamos también de que a veces nos pasan cosas pues malas en la vida, es algo normal. Estamos en un mundo donde pues existe el pecado, etcétera, pero debemos de buscar a Dios para tratar siempre de confiar en Él, de salir adelante con Él. Por eso aquí nos habla el Padre de la providencia divina. Debemos de basarnos en buscar la providencia de Dios. Es decir, que Dios obre en nuestras vidas y dejar que Él sea el que obre. No quiere decir que vamos a ser como unos títeres, ¿verdad? Que no vamos a hacer nada. No. Obrar en nuestra vida es dejar que Él pueda estar conmigo, que dejar que yo pueda hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, pero también tengo voluntad propia. Y si lo hago, por eso Dios nos dio la libertad. Y si lo voy a hacer o lo voy a hacer alguna cosa, alguna actividad, alguna situación, pues debe de ser tal como sería agradable a Dios. Hay una situación que a veces nos podemos preguntar y podemos decir: oigan, y así pues ante tal situación específica, ¿qué debo de hacer? Porque es normal, ¿verdad? A veces nos topamos con situaciones difíciles en nuestra vida y no sabemos cómo decidir.
Bueno, como un consejo muy personal, cuando me he topado con esas situaciones en donde me cuesta trabajo tomar decisiones porque son muy importantes para mi vida, pues lógicamente lo primero es hacer oración, es tomar las decisiones en forma calmada. Cuando yo tome una decisión, debo de estar tranquilo, porque si yo una decisión importante la tomo a la carrera, la tomo desesperado, pues lo más seguro es que sea una decisión que después me arrepienta. Tengo que tomar las decisiones de mi vida con calma, con tranquilidad. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Porque estoy mencionando a la providencia divina. Y entonces cuando yo no sé cómo tomar una decisión, es importantísimo, ojo, que tratemos de entrar en oración. Es importantísimo que si podemos nos acerquemos a la comunión. Y también es importante el consejo de un sacerdote. En el caso particular, pues a veces he tenido algunas situaciones complicadas y voy precisamente con algún sacerdote. Tengo dos en especial, bueno, tres en especial, que Dios me ha permitido, pues que yo tenga mucha confianza con ellos, ¿verdad? Y entonces he ido a platicar, a veces en confesión o en especial con un sacerdote. Le he pedido que si me permite, que si me escucha y me aconseja. Y hemos podido, con la gracia de Dios y con la ayuda del sacerdote, pues aclarar a veces algunas cuestiones que yo no sabía cómo decidir. Y esas cuestiones que después de esa asesoría de los sacerdotes, pues me he sentido muy bien porque ha sido, gracias a Dios, todo muy bueno. Pero eso es precisamente buscar hacer lo que nos corresponde, ojo, pero buscar siempre la providencia divina, la providencia de Dios. Y aquí hay un punto también importante en la siguiente pregunta, en la 88, dice, ¿a qué nos ha de mover el pensamiento de la divina providencia? Dice, el pensamiento de la divina providencia nos ha de mover a confiar en Dios en todas las cosas y no atormentarnos con angustias y cuidados. Confiar en Dios, que quede claro, ¿verdad? Otra vez volvemos a mencionar, tenemos que tener una confianza en Dios, pero es una confianza en Dios que va también acompañada de nuestra propia inteligencia, de las capacidades que Dios nos da. Por ejemplo, y un ejemplo muy concreto que te puedo mencionar acá, es que, por ejemplo, ahora en este tiempo de pandemia, ok, yo tengo que confiar en Dios, porque tengo que salir, porque a lo mejor tengo que ir a cuestiones laborales, a lo mejor tengo que salir a comprar precisamente una farmacia, los alimentos de la casa, etcétera. Y es precisamente esa confianza que debo de tener en Dios de su ayuda y su protección. Pero también tengo que ser prudente y también en este caso que te estoy citando, pues tengo que cuidarme, tengo que de ponerme el cubrebocas, tengo que tener una distancia de separación, tengo que tener mucha más higiene de la normal. ¿Por qué? Porque sí, estoy confiando en Dios, claro, pero también tengo que hacer lo que me corresponde, porque la confianza en Dios va acompañada, yo siento, también de nuestra propia conciencia. En el segundo dice, aceptar, nos debe servir aceptar todas las desgracias como beneficios venidos de la mano de Dios. Y aquí nuevamente viene, gracias, muy amable, dice, en los tiempos ahí nos dice Iris, en los tiempos de desolación, no te mudes, excelente tema. Así es, en esos tiempos de tristeza, como dice la hermana, pues es cuando nosotros tenemos que seguir adelante con Dios, aunque nos cueste trabajo, ¿verdad? Gracias por el comentario muy amable. Y aquí nos dice, volvemos a retomar esto y dice, a aceptar todas las desgracias como beneficios venidos de la mano de Dios. Y entonces volvemos a lo mismo que ya hemos hablado en otro tema. ¿Cómo voy a aceptar las desgracias? Bueno, dice aceptarla, no dice disfrutarla o algo así, claro, porque la desgracia es. Pero aceptarla significa, como pasó con Job, que lo que le dijo a su esposa, ¿se acuerdan? Si no, pues lean por ahí el libro de Job. Le dijo a su esposa, oye, ¿por qué no reniegas? Ve todo lo que está pasando contigo. ¿Por qué no reniegas de Dios? Y Job muy sabiamente dijo, si aceptamos de Dios las cosas buenas, le dijo Job a su esposa, ¿por qué no voy a aceptar las cosas malas? Entonces, claro, hay que aceptarlo y hay que tratar de salir adelante.
Pero recordemos que estamos en un mundo pasajero. O sea, esta no es nuestra casa final, esta es una casa temporal. Entonces, pues estamos llenos de cosas, de sufrimientos. Una vez a una de las videntes, en una de las apariciones marianas, ahorita no recuerdo cuál, me parece que Fátima, no recuerdo, le decía a una de las niñas, le decía, yo te garantizo, yo te aseguro felicidad, pero no aquí, sino en la otra vida, felicidad eterna. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la misma oración hay una oración en el Santo Rosario que dice, en este valle de lágrimas, porque sabemos que estamos llenos de dificultades, de tristezas, de melancolías, pero tenemos que buscar esa providencia de Dios, que es lo que estamos hablando precisamente hoy. Luego nos dice que, otro punto importante, dice, mirad las aves del cielo, cómo no siembran, ni ciegan, ni tienen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor está pendiente de todo y de todos nosotros. Está pendiente de cada situación que nosotros vamos realizando. Entonces, por eso es muy importante, a ver, voy a hacer una modificación acá, perfecto. Por eso es muy importante que lo estemos analizando. Una disculpa que no se alcanza a ver la aplicación práctica. Ahorita lo voy a mencionar, lo tengo aquí en otra diapositiva a la mano. Y nos falta una cosa más, dice, el Señor al que ama le castiga. Y entonces, ¿cómo dice? ¿Cómo va a ser que el Señor al que ama le castiga? ¿Qué es eso? Bueno, acuérdense, nosotros como somos pues nuestro padre, a lo mejor pues nos llamaba la atención, nos castigaba o nos llamaba la atención. ¿Por qué? Porque nos quiere. ¿Qué pasa cuando un padre de familia en determinado momento pues resulta que a su hijo lo consiente? Bueno, hay que querer a nuestros hijos, claro que sí. Pero ¿qué ocurre si un padre de familia se dedica a consentir a sus hijos, etcétera, etcétera? Una vez mi hija, la más pequeña, íbamos a salir y no quería que saliéramos, se pone a llorar que no quiero que se vaya, pero teníamos que salir. Y entonces le hice ver y le dice entender que teníamos que salir y que no podía salir ella con lo que ella quería, que nos quedáramos. Entonces, si yo en ese momento a mi hija le hubiera dicho, ¿sabes qué? O le hubiera dicho a mi esposa, ¿sabes qué? No vamos a salir, vamos a hacerle caso a la niña porque está alterada, pero no, platicamos con ella, lo entendió y todo salió muy bien. Por eso aquí el Señor, o mejor dicho, el Padre, a través de este catecismo nos habla y nos dice, el Señor al que ama le castiga. Entiéndase, ojo, eso está en Hebreos, entiéndase por castigo, no un castigo propiamente con una hazaña de dañar, sino más que un castigo es reprender, es llamar la atención, porque no nos olvidemos, como hemos visto en los anteriores temas, que Dios es justo, cierto, pero también es un Dios bueno y misericordioso. Entonces, tratar de sacar de las cosas, nosotros, de las cosas malas que nos ocurren, pues cosas buenas. Difícil, sí, pero no imposible. La aplicación práctica, una disculpa que no lo alcanzan a ver, voy a modificar eso por el título que puse. Dice, aplicación práctica, no murmures ni te quejes jamás de las divinas disposiciones. Dios sabe mejor que tú. Vean qué interesante, ¿eh? Sí es difícil, pero aquí nos dice el Padre, Dios sabe mejor que tú lo que es bueno y saludable para ti. Por ahí hay algunas frases que nos pueden servir en el aspecto humano cuando hemos visto en Facebook o en Internet o algún lado que nos dice, no, pues cuando Dios cierra las puertas deja alguna ventana abierta. ¿Qué significa eso? Que a veces se nos cierran las situaciones, que a veces en nuestra vida nos vamos a topar con problemas, con situaciones que pues a lo mejor no son muy adecuadas o muy agradables, pero al final de cuentas, cuando pasa el problema, cuando pasa la situación, creo que en la mayoría de los casos te invito a que reflexiones alguna situación problemática que hayas tenido. Después de que pasa la tempestad, llega la calma, te das cuenta de la situación, te das cuenta que hubo la ayuda de Dios, te das cuenta que a pesar de esa situación tan delicada, tan terrible, pues bueno, el tiempo y la gracia de Dios va curando los corazones,
van curando las heridas y las situaciones que hemos pasado. Hay una información muy interesante del doctor Ricardo Castañón, que tuve la oportunidad de platicar con él, traerlo aquí para 3 conferencias que se dieron al final de cuentas. Y pues él hace un estudio y dice que las cosas que están en nuestra mente, los recuerdos, los malos recuerdos, no están en el área de recuerdos, sino están en el área del cerebro que tiene las cosas vivas. Él lo decía de esta manera: cuando nosotros nos recordamos un hecho muy lamentable para nosotros, muy fuerte para nosotros, que fue algo grave, que fue algo malo, y lo tratamos de recordar, sentimos como que lo estamos volviendo a vivir. Entonces él es un experto, un investigador, y eso nos comentaba, que queda en una parte como que se esté volviendo a vivir. Por eso, por ejemplo, cuando recordamos cuando alguien nos ha ofendido, cuando alguien ha hecho algo que a nosotros nos ha perjudicado, y lo recordamos y decimos, parece que lo estoy volviendo a vivir. Y sobre todo en ese punto que estoy mencionando ahorita, porque ahí tiene que entrar el perdón hacia esa persona. ¿Por qué? Porque necesitamos perdonar a los demás, y al final de cuentas, cuando perdonamos a alguien, pues el más beneficiado soy yo mismo, porque mi mente, mi alma, mi corazón queda bien. Entonces, completando esto que nos dice el Padre de la aplicación práctica. Vamos a analizar ahora otro punto que tenemos por acá, que también es muy importante, y una disculpa que aquí por el cartel no se alcanza a ver todo, pero vamos a empezar a hablar acerca de los ángeles. Lógicamente no vamos a poder ver hoy el tema completo porque está largo, así lo maneja el Padre, bastante largo, pero me es muy interesante que hablemos de eso. Aquí en el 89 dice: ¿no creó Dios otras cosas fuera de este mundo visible? Y nos dice: Dios creó también un mundo invisible, compuesto de innumerables espíritus que llamamos ángeles. Entonces, vean qué interesante, porque a veces nos podemos a pensar y decimos, bueno, ok, yo estoy viendo, o lo que yo vea es lo que yo creo. Recordemos a Santo Tomás, que está ahí en la cita bíblica, ¿verdad? Que decía: hasta no ver, no creer, tal como la frase que se hace muy famosa en el aspecto humano. Pues bien, aquí nos habla precisamente de la creación de los ángeles. Ahora, hay que tener mucho cuidado en la actualidad. Aquí quiero hacer un énfasis muy importante. En la actualidad existen otras ideas, pensamientos. Existe una cosa que es la nueva era o New Age, que a lo mejor ustedes han oído hablar de ello, que trata de combinar cosas reales de la iglesia o de religión, y lo revuelve y lo mezcla con cosas que no son de nuestra fe. Y esto ocurre precisamente mucho con los ángeles. Y el padre, por ejemplo, el padre Carlos Spa, pues habla mucho acerca de eso, y otros muchos sacerdotes. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que a veces ese término de ángel lo distorsionan. Decía la otra vez que una persona me comentaba que le había llegado a su WhatsApp pues un escrito larguísimo de que había que recibir a los ángeles, y que había que recibirlos, que había que hacer como un ritual, que a tal ángel, que a abrirle las puertas, etcétera. Y una vez, entre muchos temas, ¿verdad?, que he visto de sacerdotes, pues nos explican que, para empezar, decía por ejemplo el padre Carlos, es uno de los que he visto, pero son muchos los sacerdotes que hablan sobre esto, decía: no tenemos que abrir las puertas a ningún ángel, porque ellos son espíritus. O sea, ¿cómo le voy a abrir una puerta a un ángel que son espíritus? Ahí no casa esto, no tiene razón de esto. Y mucho menos como en ese WhatsApp decía que había que hacer una especie de ritual, darle la bienvenida. Entonces empiezan a crearse ideas contrarias a nuestra fe. De hecho, vamos a ver más adelante precisamente quiénes son los arcángeles que están en las Sagradas Escrituras, que sabemos quiénes son, pero en la actualidad ya inventaron otros. Hay unos nombres, si ustedes buscan en internet arcángeles, por ahí hay una imagen que tiene 7, 8, no sé cuántos. No, la iglesia nos dice precisamente que no son tantos. Ahorita lo vamos a ir viendo, si nos da tiempo hoy,
Entonces, lo que quiero llegar es que a veces hay ideas contrarias, ideas que pueden revolver nuestra fe y hay que tener mucho cuidado. Los ángeles, ahorita lo vamos a ir explicando, no se tiene que averiguar cosas que en la actualidad quieren inventar, ¿verdad? De hecho, hay hasta aplicaciones por allá que platiques con tu ángel de una manera media extraña. No, los ángeles son puestos para ayudarnos. Nuestro ángel de la guarda está puesto ahí para ayudarnos, para aconsejarnos, para estar al lado de nosotros, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, repito, con esas ideas. Ahorita vamos a ir viendo precisamente esta información. Y vamos a analizar ahora lo que nos dice el Padre en relación a los ángeles. Nuevamente una disculpa, les voy a leer lo que no alcancen a ver. Dice: los ángeles son unas criaturas puramente espirituales que existen independientemente de todo cuerpo, a diferencia de las almas que, siendo también espirituales, forman en el cuerpo humano este ser que llamamos hombre. Vean qué interesante, porque aquí hay un concepto que a lo mejor nos podemos revolver porque decimos ángeles espíritu, yo tengo espíritu o cómo. Bueno, aquí aclara, los ángeles son criaturas puramente espirituales. En cambio, en el hombre se le llama almas porque son también espíritus, es espíritu, pero forma parte del cuerpo humano. Es interesante, son ciertos conceptos que a veces podemos decir, pues no se ve tan importante, sí, porque es parte de nuestro conocimiento y en este libro, por eso es que lo comparto con ustedes, porque este libro es muy interesante, me va explicando cosas y a mí me ha servido mucho y se los comparto con mucho gusto a ustedes, a mí me ha servido mucho en el crecimiento de mi fe. Luego abajo dice, ojo, una disculpa que está tapado y después voy a corregir este detalle, dice, su número es queridísimo, o sea, está muy grande, dice, eran millares de millares los ángeles que le servían y 1,000,000,000, es decir, innumerables, eso está en Daniel, o sea, que son innumerables los ángeles que tiene Dios, son una gran cantidad. Por eso aquí hay varias citas bíblicas de Daniel, de Hebreos y del Catecismo. Entonces, esto es interesante, es parte también de nuestro conocimiento sobre lo que estamos viendo. Ahora, en la pregunta número 9, antes de la pregunta dice, su número es crecidísimo, vuelve a mencionar, lo volví a copiar, perdón. Y luego dice, la Sagrada Escritura nombra 9 diferentes clases o coros de ángeles que se suelen dividir en 3 jerarquías. Vean qué interesante como nos enseña la Iglesia. La jerarquía inferior pertenece a los ángeles, arcángeles y principados. En la jerarquía media, lo que son las potestades, virtudes y dominaciones. Y la superior, los tronos y los querubines. Entonces, aquí hay alguna aclaración muy interesante, un concepto importante que lo puso aquí el Padre. Ángel significa mensajero o enviado. Ese es el significado de la palabra ángel. Entonces, ese mensajero o ese enviado que son los ángeles que han creado Dios, y yo siento que los ha hecho precisamente para que nosotros veamos la importancia que tenemos para Dios. ¿Por qué somos tan importantes para Dios? Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces ve qué interesante cómo Dios, quien te ama a ti, quien me ama a mí, con tanto esmero, con tanta fuerza, pues es un Dios que no nos deja solos. No nos deja solos porque está ahí el presente en la hostia consagrada. No nos deja solos porque nos regala el ángel de la guarda. No nos deja solos porque siempre está al pendiente de nosotros María Santísima. Entonces, como dije una vez, cuando te sientas solo, pues date cuenta que es un sentimiento, por eso te sientes solo, porque no estamos solos. No estamos solos, está Dios con nosotros siempre, siempre. Él lo prometió, Él lo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, cuando a partir de ahora te sientas solo, pues claro, es un sentimiento y todos lo tenemos, pero tenemos que buscar la comunicación con Dios, no desanimarnos. Esta situación de las depresiones, ¿verdad? Empieza muchas veces así, con un sentimiento de soledad, con un sentimiento de tristeza y a veces no sabemos ni por qué. Pero si dejamos que eso siga en nuestra mente, pues entonces se puede convertir
en una situación enfermiza, en una situación problemática. Hay que estar al pendiente de nuestros hijos, de nuestros familiares, cuando vemos que se empiezan a como que a aislar, a alejar, a sentirse tristes, porque precisamente lo que estamos mencionando, Dios no nos deja solos, estamos acompañados por Él y así lo tenemos que vivir. Ahora, checando nuevamente esto, vamos a analizar la última parte que nos menciona el Padre, que una disculpa que no se alcanza a ver del todo, pero aquí lo tengo en otra pantalla y se los voy a leer. Dice, solo de 3 arcángeles conocemos el nombre, porque se hallan en las Sagradas Escrituras. Es lo que les estoy diciendo, que pueden buscar, a lo mejor llegan de internet una imagen con 7 arcángeles. No, cuidado, hay una mezcolanza muchas veces. Y aquí nos dice el Padre que nos habla de San Miguel, que se le conoce con el término quien como Dios, San Gabriel, que se le conoce como fortaleza de Dios, y San Rafael como medicina de Dios. Entonces, estos arcángeles están dentro de las Sagradas Escrituras y pues nos hacen pensar o analizar su vida y cómo están puestos en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de San Gabriel, la Anunciación, si hablamos de San Rafael, cuando acompañó a Tobit, ¿verdad? O si hablamos de San Miguel, cómo hace la lucha contra el enemigo. Entonces, son 3 ejemplos de arcángeles que nos deben de servir para poder entender la función de ellos. No solo de los ángeles, sino de los arcángeles o ángeles, ¿verdad? No importa tanto en este caso hablar acerca del nivel, sino la función y lo que dice el Padre al principio, que un ángel se le conoce como un mensajero. ¿Y de quién? Pues un mensajero de Dios. Entonces también a recurrir a los ángeles para pedirle a nuestro ángel de la guarda, para pedirle su ayuda, para pedirle su consejo. Claro, también hay que hacerlo. El Padre Pío, que yo creo que lo conoces, que su cuerpo está una gran parte en la actualidad incorrupto después de tantos años que ya ha muerto, su cuerpo está, no todo, pero una gran parte está incorrupto. Y entonces él hablaba de eso, hablaba de nuestro ángel de la guarda, que había que pedirle su ayuda, su intercesión, así como también a los santos están ahí para que ellos sean instrumentos de ayuda para pedirle a Dios por nosotros. Y también los santos están como modelos para que yo pueda ejercer mi vida de acuerdo o parecida a esas santidades de estas personas reconocidas por la iglesia que hoy llamamos como santos. Entonces vean qué hermoso saber que Dios está siempre, siempre contigo. Ya vamos a ir terminando, por eso puse ahí arribita el relojito para que no me vaya a pasar del tiempo, porque es importante que respetemos los tiempos. Bueno, vamos a terminar con la última pregunta. En este caso, el Padre nos va a hacer la siguiente pregunta. ¿En qué estado creó Dios a los ángeles? Dice, Dios creó a todos los ángeles buenos y felices. Ok, entonces hasta ahí vamos muy bien. Y los adornó con dones preciosísimos, en especial con la gracia santificante. Esa gracia que nosotros necesitamos y que debemos de tenerla viva en nuestro corazón cuando nosotros nos acercamos y estamos en estado de gracia, por ejemplo, en la confesión, nos confesamos y estamos ya en estado de gracia, pues Dios le dio a los ángeles ese estado de gracia. Entonces dice, los ángeles por su naturaleza están dotados de una inteligencia sublime, o sea, tiene una inteligencia superior. Dice en la Segunda de Reyes, de gran fuerza de voluntad, de un poder y de una belleza natural que excede a todo cuando este género hay de más perfecto entre los hombres. O sea, es una belleza extraordinaria. Si nosotros pudiéramos ver a un ángel, imagínense a María Santísima cuando vio al ángel que se le presentó en la Anunciación, pues primero quedó, yo creo que, pues muy llamativa o muy, ¿cómo podríamos utilizar el término? Le sorprendió, ¿verdad? Porque sin duda alguna que un ángel debe de ser algo hermoso. Y aquí dice, un solo ángel, bueno, es un comentario que nos pone el Padre, dice, un solo ángel exterminó en una noche 180,000 hombres del ejército del rey de Sennacherib. Esto está también en la cita bíblica, ¿verdad? Entonces, está en Isaías. Vean qué interesante, porque nos está hablando
de unos ángeles que precisamente están ahí para ayudarnos. Y además nos hablan que son inteligentes, que tienen una pureza, son puros en su ser, en su espíritu. Entonces, qué interesante. Ahora la situación va a ser, y que eso lo vamos a manejar Dios mediante mañana, pues que vamos a ver qué ocurre con otros ángeles, o mejor dicho, por eso aquí el Padre dice, todos los ángeles fueron creados buenos y felices. Pero el problema fue que unos ángeles, como sabemos, se rebelaron. Y esa fue la situación por la cual se divide y se presenta ahora el bien y el mal. Y Dios lo permite para que nosotros, ¿por qué? Mañana lo vamos a, el lunes lo vamos a ver, perdón. ¿Por qué? Porque pues tenemos que tener, vamos a ser tentados por el enemigo, pero para probar así nuestra fidelidad a Dios. Eso es algo interesantísimo. Entonces, vamos a dejarlo pendiente. Ojalá que quede muy, muy interesante el tema para que nos veamos el lunes Dios mediante y continuemos. Nos quedamos en la pregunta 90 y vamos a seguir hablando acerca de los ángeles, pero como nos enseña lógicamente el catecismo, el magisterio de la iglesia. Que el Señor les bendiga y les agradezco a las personas que estuvieron conectadas. Ahorita lo voy a compartir en otras redes sociales y en los canales de YouTube. Aprovecho para comentarles que en Supercatólico TV va a salir Dios mediante. Si no estás inscrito al grupo de Facebook de Supercatólico TV, te invito a que te suscribas, nada más a que contestes las preguntas que ahí está, porque ahí va a salir la convocatoria del siguiente curso gratuito que voy a dar, como siempre, para catequistas, pero no lo voy a hacer aquí en mi canal, sino lo hago en otro canal, ¿verdad? Y todo el mundo lo agregamos. Solo hay que llenar su ficha de inscripción, porque necesito que sean catequistas. El tema que vamos a manejar este mes se llama la esencia del catequista, donde vamos a ver cuestiones sobre la fisionomía del catequista, cuáles son su espiritualidad, qué es lo que debemos de tener como catequistas o tratar de tener como catequistas para desarrollar nuestro apostolado. Que el Señor te bendiga y suscríbete a Supercatólico TV. Este fin de semana, mañana va a salir la convocatoria, Dios mediante. Gracias y nos vemos el lunes en este curso de Catecismo, curso superior del Padre José de Arp, que pues bueno, ya vimos que es muy, muy interesante. Compártelo para gloria de Dios. Gracias, muy amables.